¿Quién es Irán? Se dice que la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Y es que el sujeto, el punto de mira, siempre es difuso en una guerra y tiene como objetivo ampliarse, diluirse y permear en su cualidad de blanco al mayor contingente posible. En una guerra desigual, asimétrica, la potencia no solo buscará afianzar sus alianzas, sino también masificar sus enemigos, para, con un solo ataque, disciplinar a todo quien le ha representado o le representa una amenaza. Así es como, por ejemplo, en la Guerra Fría, el enemigo del imperio nunca fue exclusivamente la Unión Soviética, sino el comunismo, para así poder atacar a los soviéticos, a los chinos, a los gobiernos de izquierda por doquier, a las guerrillas comunistas en el sur global o incluso a la disidencia en el propio occidente. Todo bajo el mismo pretexto y como parte de la misma guerra. Así es que ahora todos los desobedientes nos convertimos en Irán. Mientras que América Latina se ha perfilado ya como un terreno en disputa, Irán como narrativa omnipresente e Irán como excusa de guerra han arribado ya a la patria grande. De la mano de nuestros vendepatrias de confianza, desde México a Venezuela y hasta Argentina, se abre un frente de este plan de invasión en Medio Oriente aquí mismo, en América Latina. En pleno ataque israelí contra Irán, bajo la bendición de Estados Unidos, en México estamos frente a pseudo-opinólogos que han llegado a declarar que los cárteles mexicanos tienen vínculos financieros con el régimen iraní. Cárteles que, obviamente, alegan, están respaldados por el gobierno mexicano. Esto aludiendo a diversos reportes de la inteligencia israelí y, claro, al ex embajador israelí en Estados Unidos. Un argumento que es cierto si movemos un poco las piezas, hablando no del gobierno actual, de Morena, sino de diversos gobiernos prianistas y sus equivalentes en casi toda la región latinoamericana. Y en vez de régimen iraní, Estado genocida de Israel. Por hacer un par de apuntes, nuestro querido y tan cacareado García Luna, actualmente en prisión por su ayuda al cártel de Sinaloa, particularmente durante la presidencia de Calderón y su guerra contra el narco, pero también desde Fox y hasta Peña Nieto, fue García Luna quien, a la par y por órdenes del Mossad, introdujo el software de espionaje Pegasus a México, convirtiéndonos en el país cliente número 1 de esta tecnología de vigilancia extralegal israelí, muy por encima de Estados Unidos, el propio Israel y demás regímenes que a la prensa les encanta tachar de orwellianos. ¿Quiénes eran los clientes de García Luna en la venta de Pegasus? No solo gobernadores y políticos prianistas, así como sus fontaneros de turno, que usaron el software, por ejemplo, para espiar y amedrentar a los familiares y abogados de los desaparecidos, para después amenazarlos, sino que también se lo vendió, por supuesto, a los cárteles, en especial a sus amigos del cártel de Sinaloa. Pero no solo. Otro querido de Norma Piña, Luis Cárdenas Palomino, quien fuera director de la Policía Judicial Federal con Fox, fue quien, en contubernio con un ex agente del Mossad y empresario mexicano, Eduardo Margolis, y claro, Loret de Mola, orquestaron el montaje Casé Vallarta. Dicho exagente del Mossad, junto con Palomino, personalmente torturando a Israel Vallarta, quien fue acusado por ellos de ser líder de una supuesta banda de secuestradores que nunca existió. En el dictamen de tortura se menciona el nombre de Margolis 35 veces, señalando su presencia en ejercicios de tortura contra Vallarta. Pero saliéndonos de México incluso, también en Colombia, por ejemplo, ha estado Israel como el brazo creador del nuevo paramilitarismo. Las llamadas AUCs son creadas a la par también por Yair Klein, un ex teniente coronel del ejército israelí, quien se ha encargado desde los años 80 de más de 6,000 asesinatos y desapariciones forzadas en Colombia. ¿Con armas de dónde? Del ente sionista. Obteniendo además otro software de espionaje israelí, el PROMIS, de la mano de otro personaje, Robert Maxwell, quien fuera padre de la esposa de Jeffrey Epstein, el de la famosa lista donde está, ya va embonando la historia, Donald Trump. Pero trazando el mapa de las injerencias en América Latina, de la mano de, ahí sí lo podemos decir, el paramilitarismo y el narco, como vemos, no llegamos al régimen iraní, sino al ente sionista.
Esto no impide que, por ejemplo, María Corina Machado, la ya decadente aspirante a lideresa de la oposición venezolana, pretenda ofrecer a su propio país al que dice amar tanto como carne de cañón para Estados Unidos. Ella, en recientes declaraciones, ha dicho: "El riesgo mayor opera en Venezuela y no es contenible dentro de nuestras fronteras. El riesgo mayor es el régimen de Maduro para Occidente. El gran aliado de Putin y de Irán en América Latina es Nicolás Maduro". Es decir, que lo que se hace con las amenazas a Occidente, que ha sido y es el asedio, los bombardeos, las invasiones, como se pretende hacer con Irán ahora mismo, María Corina clama también deberían de ser para Venezuela. Sin ser ninguna sorpresa, fue ella misma quien ya en 2018 escribió una carta a Benjamín Netanyahu donde solicitaba una intervención militar israelí en Venezuela, alegando que la naturaleza criminal, narcotraficante y terrorista del régimen representa una amenaza real para otros países, especialmente para Israel. Porque, como sabemos, el anhelo de cualquier patriota y cualquier humanitario es hacer todo lo posible para venderle su país a la potencia genocida por excelencia, esparciendo el genocidio en Gaza a su patria querida. Aunque mientras que aspirantes a criminales de guerra, como lo es María Corina Machado, vive y opera en libertad, hay otro país de la patria grande que en estos momentos, a la par de, ahí sí, encarcelar opositores sin pruebas y con jueces comprados, ejecuta un plan para venderle su país al ente sionista, Javier Milei, quien en plena víspera de los ataques israelíes sobre Irán se encontraba en una reunión en el propio Israel con Netanyahu. Una reunión de la que se tiene una imagen. Diversos funcionarios, entre ellos, claro está, Javier Milei y Bibi Netanyahu, quien tiene en sus manos lo que parece ser una imagen impresa de un mapa de la Patagonia argentina y chilena. Milei ha dejado claro su arrodillamiento ante Israel y Estados Unidos, pero los cipayos son simplemente los facilitadores para planes de largo alcance. En el caso del sionismo, Argentina se lleva barajando como una alternativa y el día de hoy como una anexión a Palestina, como el territorio a ocupar y transformar en Estado judío. Ya desde Theodor Herzl, el padre del sionismo, declaró sobre Argentina en su libro fundacional: "Es uno de los países naturalmente más ricos del mundo, con una superficie inmensa, escasa población y un clima moderado". Agregando también que, en ese 1896, la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos un pedazo de territorio. Y es que después de esto, y mucho antes que Milei, recién terminada la Guerra de las Malvinas, el ejército israelí organiza campamentos para sus soldados en plena Patagonia. Casi 10.000 soldados cada año visitando unas tierras que, en territorio argentino, es equivalente a varias veces el tamaño del Estado de Israel actual, y mismas que ya había comprado el multimillonario británico Joe Louis para uso sionista, tal y como la familia Rothschild en ese 1948 en Palestina. Tierras de las que además para su asentamiento, así como en la Nakba palestina, expulsaron violentamente a la comunidad mapuche, originaria del territorio de la Patagonia. Así que, ¿el enemigo de América Latina es Irán o más bien Israel? Así como para los nazis en esos campos de concentración no importaba si eras homosexual, gitano, comunista o judío, hoy tampoco importa si eres Irán, Venezuela, Argentina, México o Palestina. Las estrategias pretenden ser una y la misma. Copiando las andanzas de la CIA y sus revoluciones de color, es decir, operaciones de cambio de régimen disfrazadas de revoluciones populares y espontáneas, como las ejecutaron en los Balcanes, en América Latina y en el propio Medio Oriente, el mismo Netanyahu ha intentado en su largo gobierno crear, sin éxito, su propia red de revoluciones de color, con ayuda de los sospechosos habituales, el imperio estadounidense. Desde hace años, instando en mensajes televisados traducidos al árabe a la población palestina a levantarse contra Hamás. En el Líbano lo mismo, pero contra Hezbollah, y también en Irán, por años intentando instrumentalizar al feminismo como gatillo para justificar un cambio de régimen, clamando por la necesidad de una invasión israelí para liberar a las mujeres iraníes.
Y hoy, por ejemplo, usando sus medios sionistas para tergiversar videos de iraníes aplaudiendo y festejando a sus propias fuerzas aéreas mientras tratan de derribar aviones israelíes, pero difundiéndolos como si fuera lo opuesto. Iraníes festejando la llegada de aviones israelíes a bombardear su territorio. Porque como todos saben, es de esperarse que las bombas arrojadas a la población civil de un país impacten mientras todos cantan aleluya. Pero claro, si la revolución de color, como la que pretendieron Israel y Estados Unidos, en este caso en Irán, no colorea lo suficiente, entonces se pasa a la acción militar. Eso sí, justificada con colores reciclados de la Guerra Fría, o de la guerra contra el terror, o de la guerra contra el narco, las armas de destrucción masiva. Esas que la oposición clama también tenemos en México y en Venezuela. Casualmente 2 países bajo intentos de desestabilización estadounidense. Por eso es que si la portada de la infame revista Times ahora titula El nuevo Medio Oriente, desdibujando la imagen del líder iraní como alentando a su eliminación, como lo hicieron ya en una portada espejo allá en la guerra contra el terror, desdibujando en ese entonces a Saddam Hussein después de su ejecución y el cambio de régimen ejecutado por la CIA, no pretenden que se quede en un nuevo Medio Oriente, sino que esto se extienda a un nuevo mundo, que sea suyo. Así es que mientras concibamos a nuestra solidaridad como finita y como algo innecesario de extender más allá de nuestras fronteras, la reacción sí extiende su avanzada, pretendiendo tomar los pasos explícitos para que todos los necios de abrir los ojos y los que pasan rápidamente las imágenes de los niños masacrados en Gaza con bombas israelíes, cuando abran los ojos a Gaza la tengan enfrente.